Estamos en vivo transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara para el proyecto de conversaciones sobre terapia sistémica. Estamos revisando, recordemos el libro de terapia narrativa centrada en soluciones. Y bueno, para comentar el libro, como en otras ocasiones, se encuentra Mauricio Leija. Hola. ¿Cómo estás? Hola Manuel, bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, también. Muy contento que vamos avanzando en este libro. Ya vamos en la parte de la metodología. Ajá. Y que creo que vamos a pasar después a las aplicaciones del modelo a diferentes contextos, diferentes problemáticas. Entonces creo que se va a poner bueno. Sí. Bueno, esta es la segunda parte del tema que empezamos a revisar el miércoles pasado, que se titula Narrativas con planes de acción. Sí, muy bien. Pues lo que revisamos la vez pasada es que es un capítulo en donde Linda Metcalf nos presenta cuál es el método, ¿sí? Una serie de pasos que ella utiliza para combinar estos dos modelos, la terapia narrativa y la terapia centrada en soluciones. Si les recordamos a quienes están siguiendo estas transmisiones que este programa puede ser de interés para quienes están interesados en la terapia familiar, pero también para terapeutas de otras escuelas, de otras epistemologías. Las preguntas son bienvenidas. Sí, muy bien. Hasta para los que no son terapeutas, ¿no? Que a veces les interesa a las personas que no han estudiado la terapia, les interesa el tema de la terapia. Claro, curiosos incluso. Sí, O muy personas bien. que trabajan en profesiones de ayuda y que están interesados en utilizar estas herramientas que son valiosas, que son de fácil aplicación y que dan resultados relativamente rápidos. Excelente, muy bien. Pues bueno, haciendo un resumen, habíamos visto 3 pasos de 6 pasos en los que se compone la metodología de la terapia narrativa centrada en soluciones. El primer paso, el cuarto paso es a donde vamos ahora a comenzar. Tiene que ver con recoger excepciones o buscar excepciones, como también lo conocemos de otros autores, buscar excepciones o construir soluciones. Lo primero que hace Linda Metcalf es definir a qué nos referimos con excepciones a la regla. Y bueno, ella nos ofrece 4 acepciones. La primera es, una excepción es una ocasión en que los problemas son menos frecuentes. También son ocasiones en que no hay ningún problema, donde no hay ningún problema. Ocasiones en que en el que la persona es capaz de perseverar incluso cuando el problema persiste. Y ocasiones en que la persona es capaz de distanciarse del problema y seguir adelante sin que ese problema interfiera en su vida. Las primeras 2 acepciones nos llevan a preguntar, por ejemplo, por etapas de la vida familiar o etapas de la vida de la relación de pareja, en donde funcionaron mejor los miembros de la familia o los miembros de la pareja. Sí, es una pregunta muy frecuente, ¿no? Algo que yo hago cuando exploro las excepciones es preguntar también sobre la presencia de síntomas cuando el paciente sintomático o paciente identificado está frente a miembros de la familia extensa. Por ejemplo, algún abuelito, algún tío,
u otros miembros de la red de apoyo como un padrino, por ejemplo, ¿no? Que en psiquiatría a veces se habla mucho de evaluar si un paciente, por ejemplo, con psicopatología grave, por ejemplo, un paciente con trastorno bipolar, con esquizofrenia, si tiene una buena red de apoyo. Y a veces nada más se consigna en el expediente que el paciente tiene red de apoyo, que no la tiene, pero no se hace nada con ese recurso. Algo que a mí me ha funcionado mucho es apoyarme en miembros de la familia extensa y entonces pedir que el paciente sintomático pase unos días con una abuelita, con un tío, con un primo, y habitualmente hay muy buenos resultados, incluso en problemas psiquiátricos graves, que eso es muy interesante. A veces cuando hay un problema psiquiátrico grave, se prefiere hospitalizar al paciente para buscar ese cambio de ambiente, pero ese ambiente lo puede dar la misma familia extensa. Sí, eso me parece muy interesante porque es un experimento que prepara este paso número 4. Mis alumnos a veces me dicen, pues es que no, no encontramos ninguna excepción. Y les digo, no, tú no buscaste bien. Bueno, me recuerda No todo cuando funciona, tú no buscaste bien. Me recuerda cuando doy clase de metodología de la investigación, que les dejo a los alumnos que hagan una revisión bibliográfica de algún tema que les interese o que busquen un artículo de investigación muy parecido a lo que van a hacer en su tesis. Y cuando me dicen que no encontraron nada, normalmente mi postura es que no buscaron bien y que tenemos que afinar las herramientas de búsqueda. Pero lo mismo pasa en la psicoterapia. Si no encuentras las excepciones, hay que afinar las herramientas de búsqueda, o bien se vale invitar a un coterapeuta o a un supervisor que te ayude a ver las excepciones. Sí. Pero a veces también es bueno darle el beneficio de la duda al terapeuta que va comenzando y este experimento puede ser muy, muy interesante. Podemos decir, bueno, sí, no hay excepciones, pues realiza un experimento, invítalos a hacer un experimento que nos ayude a encontrar excepciones, ¿no? Sí, claro. Y que también pudiera ser que un miembro de la familia extensa te ayude a encontrar excepciones. Sí, exacto. Porque fíjate, perdón si yo inclino mucho la balanza hacia la psiquiatría, pero es en lo que me muevo con mucha frecuencia. En casos de problemas graves, como trastornos psicóticos o trastornos del estado de ánimo, por ejemplo, depresión grave con ideación suicida o trastorno bipolar, muchas veces el poder hacer un interrogatorio con un miembro de la familia extensa te ayuda a encontrar esas excepciones, porque eso está descrito. La familia de pacientes con trastornos mentales graves, pues generalmente desarrollan pautas de conducta que se conocen como emoción expresada. Tienen altos niveles de crítica, tienen sobreinvolucramiento emocional, incluso tienen expresiones de hostilidad. Entonces, sí entiendo que un terapeuta puede decir, no, es que aquí no encuentro excepciones, ¿qué hacemos? Bueno, pudiera ser que a lo mejor la familia que esté inmersa en el drama que genera el trastorno del paciente, pues tenga sus niveles de crítica, de hostilidad, de sobreinvolucramiento emocional, y cuando tomas un elemento externo, que a veces son miembros de la familia extensa, pero que viven cerca de casa, que son hasta vecinos o viven en una planta alta, y entonces ahí puedes ver las excepciones con más facilidad. Sí es un reto, pero si somos sistémicos, sabemos que los sistemas se autorregulan y hay que encontrar esos modos de autorregulación que tienen. Todos los sistemas tienen recursos. Ya habíamos hablado de la tendencia de que en los consultorios cada vez se ven menos familias y más procesos individuales. No sé si tenga que ver con que los consultorios son más pequeños ahora. Pudiera ser, sí, sí, sí. Una cuestión Como de diseño, meramente de arquitectura. arquitectónica. Sí, ajá. Pero bueno, esto que mencionas, pues es
una de las ventajas, de las muchas ventajas de tener a más personas en el consultorio. Claro. Sí, el sistema completo, ¿no? Muy bien. Pues bueno, lo que podemos ver en esta, digo, en la diapositiva anterior, podemos ver la diapositiva anterior, de lo que nos podemos dar cuenta es de que las preguntas de excepciones en realidad son preguntas circulares, porque lo que vamos a preguntar para recoger excepciones o para buscar excepciones es sobre diferencias, diferencias de qué es lo que pasa cuando el problema no se presenta o cuando la familia logra enfrentarse de una manera diferente a la situación problemática, de una manera más, más capaz o más resiliente, ¿no? Así es. Muy bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos que nos ofrece Linda Metcalf, son algunas preguntas de excepción. La primera dice, ¿cómo es que supiste cambiar de trabajo durante la época difícil que describes? Como en pandemia, ¿no? Sí, ¿cómo lograste? Sí, exacto. ¿Cómo es que lograste conservar el trabajo durante la época de pandemia, ¿no? También podría ser una pregunta de excepción. ¿Qué dices sobre ti que a pesar de tu tristeza te las arreglaras para crear a tus hijos y que se convirtieran en adolescentes competentes? ¿Cómo llegaste a saber que alcanzar un equilibrio en tu vida representaría una diferencia? ¿Cómo descubriste que beber menos quizá podría hacer que tus hijos estuvieran más cerca de ti? ¿Cómo te las arreglaste a pesar de que tu padre murió y de que fue una época difícil para seguir asistiendo a clase? ¿Cómo supiste que era el momento de irte de casa a los 17 años para liberarte de los maltratos de tu padrastro? Dime cómo fuiste capaz de decir no a esos viejos amigos que tenían tan mala influencia sobre ti durante aquella época y hacer otros nuevos. Y cómo es que a pesar de la tristeza que dices que te ha acompañado toda tu vida, te las arreglaste para acabar tus estudios superiores, casarte, tener una familia y obtener reconocimiento en tu profesión. Bueno, porque pudiera ser que con las respuestas que un usuario da a estas preguntas, el terapeuta pues quede más sorprendido por las excepciones o los recursos del paciente que por el problema en sí, ¿no? Y sus efectos en la vida del paciente. Y sería muy interesante que el paciente pues viera al terapeuta sorprendido, hasta confundido, ¿no? Sí, 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 claro. De hecho, Edmar Bellevar, al hablar sobre cuál es el método de las preguntas sobre excepciones, pone un paso como marcar la excepción. Si preguntas por la excepción y después la marcas mediante la sorpresa, una forma de marcar la excepción o el interés por esa excepción que te están comentando, es el sorprenderte, ¿no? La capacidad de asombro Sí. que pueda tener el terapeuta en esos momentos en que está preguntando por las excepciones. Sí, claro que hay un terapeuta serio, poco expresivo, poco reactivo, como pantalla en blanco, como decía Freud, pues no le servirá mucho este modelo, ¿no? El terapeuta tiene que reaccionar ante las respuestas del paciente. Sí, sí, sí. Algo como decir, a ver, espérame, esto que he escuchado me parece
interesante, vamos profundizando un poco en eso. Ajá. Sí, así es. Incluso, por ejemplo, Matthew Seligman, un terapeuta experto en la aplicación de este modelo en adolescentes, suele saludarlos, o sea, chocarla con la mano, les pide los 5. Ah. Ahora es con el puño. Ahora con el puño, sí. Les Ajá. pide un puño, hace como que no escucha y pide que vuelvan a repetir lo que mencionaron. Se le pone un poco más de drama. Es un proceso hasta actoral. De hecho, hay una frase de Whittaker, y perdón por citar el libro que no ganó y que yo quería, pero Whittaker decía que el proceso, que eso puede tener muchas interpretaciones, pero, y lo hizo como 3 veces en ese libro de Meditaciones Nocturnas de un Terapeuta Familiar, que ya lo veremos en su momento, pero él dice que el proceso de convertirte en terapeuta es muy parecido al proceso de convertirte en actor. Puede tener muchas interpretaciones, ¿no? Pero el terapeuta tiene que estar en el escenario, sumergirse en el drama, tomar su papel, reaccionar. No puedes estar serio, mesurado, poco expresivo. Que luego ese es como... es difícil. Sí, pero muchos pacientes que buscan ayuda psicoterapeuta piensan que ese es el perfil del terapeuta promedio. Yo creo que ya no es así, porque al margen de si eres sistémico o no, creo que las nuevas escuelas de psicoterapia ya no se inclinan hacia eso. O no sé, pues que nos digan los que nos están escuchando, ¿no? Pero a mí no Sí. me parece, a mí no se me hace atractivo ser un terapeuta así serio. Estaría muy interesante que nos platiquen terapeutas de otros enfoques cómo es este tema de la teatralidad. Bueno, porque fíjate que, perdón por salirme del tema, que de hecho le estaba comentando a mis alumnos del Instituto Bateson, porque me salgo mucho del tema en las clases. Ajá. A lo mejor a algunos no les gustará, pero yo recuerdo, no sé si ya lo había platicado, yo recuerdo que cuando era estudiante de secundaria, preparatoria, lo que más me llamaba la atención o lo que más recuerdo de mis profesores eran cuando se salían del tema. Pero bueno, también aquí nos han dicho que divagamos mucho, ¿no? Pero quiero contar una anécdota de Sigmund Freud, que tú me has oído citarla cuando hablamos del humor. Esto lo menciona Irving Yalom, cuando él dice que el mismo Freud bromeaba con su perro Chau Chau, ¿no? E interpretaba los movimientos del perro que estaba ahí en la sala de terapia para devolverle algo al paciente con humor, ¿no? Entonces, hay testimonios que dicen que estar con Freud en terapia no era así como algunos los creen, Tan ¿no? solemne. Ajá. Sí, él bromeaba. Y entonces vale usar el humor también. Y de hecho también una pregunta interesante, también perdón por salirme del tema, es ¿cuál modelo de psicoterapia, a ver si tú la contestas, es la que tiene más elementos de humor en su ejercicio, en la manera de aplicarlo? Yo pienso que en general es la psicoterapia sistémica, pienso. Dentro de los modelos que hay, a lo mejor el estratégico, o el que tú manejas de terapia breve centrada en soluciones. No sé, ¿qué piensas? ¿Cuál es Dentro de las la que escuelas tiene más sistémicas, humor? Ajá. O dentro de modelos, las, o estilos. sí, dentro de las escuelas sistémicas yo pienso que por lo menos a mí me transmite mucho humor las intervenciones de el grupo de MRI. Uh-huh. Me parece un gran humorista también, Salvador Minucci. Uh-huh. Yo creo que él es tragicomedia, ¿no? Sí. Drama Sí, claro. y sentido del humor.
la combinación. Y bueno, creo que Steve DeShazer también es un terapeuta que utiliza mucho el sentido del humor. Sí. Ya si te va mal de terapeuta, pues te vas de humorista, ¿no? De comediante. Ajá, sí. Ok. Sí. Muy bien, pues bueno, también preguntarles en otros modelos qué tan importante es este elemento del sentido del humor y qué tanto se promueve en las intervenciones o en el estilo o método terapéutico. Uh-huh. Bueno, pasamos al punto número 5. Muy bien, preparar la presentación del futuro preferido. A mí me pareció que la traducción está media complicada y media confusa. Porque, bueno, de lo que se trata este apartado es de invitar a los pacientes, a los consultantes, a las familias o a los miembros de la familia a que puedan llevar a la acción ese futuro preferido del que nos han hablado en el paso número 3. Si ellos construyeran... ¿Cómo lo traducirías? No recuerdo si en la transmisión pasada lo mencionamos como una posible traducción. No mencionamos otro elemento. Sí. Ajá. Pero sería muy bueno hacer el ejercicio con este apartado. Sí, hablamos de otro término que decíamos que era mejor traducirlo como expectativas, ¿no? En vez de, no me acuerdo cuál era la palabra, como esperanza. Ajá, mejores esperanzas. Sí, ajá, y comentamos que nos sonaba mejor como las expectativas más altas, ¿no? Sí. La familia sobre el proceso. ¿O qué te gustaría lograr de este proceso? Ajá. Sí, yo creo que algo sencillo un título sencillo sería invitar a la acción, invitar a llevar a la acción el futuro conversado, el futuro preferido. Uh-huh. O llevar a la acción es la proyección a futuro. Uh-huh. Este apartado este punto me parece muy importante porque surge de una pregunta que a mí me parece esencial. Y es la siguiente: ¿qué es mejor, hablar de soluciones o qué es más importante para este modelo de trabajo? ¿Hablar acerca de soluciones o llevar a cabo acciones para que se logre la solución? Y es muy importante porque a veces nos quedamos con la simple idea de que es suficiente con hablar de soluciones o con hablar del cambio. Uh-huh. Y entonces pues decimos, no es nada más hablar del cambio, sino hacer que eso que hablamos en sesión pueda traducirse en cambios significativos en la vida de las personas. Pero también lo podemos plantear de la siguiente manera. Hay personas, bueno, de acuerdo a mi experiencia, hay familias que cambian conforme van avanzando las sesiones o que van avanzando, que van dando demostraciones de avance y no se dan cuenta de que están cambiando. Uh-huh. Entonces, ahí no solamente es importante cambiar para las familias. O sea, porque si cambias y no te das cuenta de que cambias, pues no tiene valor, ¿no?
Sí, claro, ajá. Pero entonces ahí sí lo que decimos es, no solamente es necesario que las familias cambien, que de hecho, pues, el presupuesto es que todas las familias cambian a pesar digo, por nuestras intervenciones, a pesar de nuestras intervenciones, pero no solamente es suficiente con que cambien, sino que hablen acerca de ese cambio, porque Sí. hablar de ese cambio hace que puedan ser más conscientes del logro que han obtenido y poder replicar ese logro o ese cambio en un futuro, ¿no? Bueno, Para porque el mismo. es un tema con fundamento en la filosofía, eh, de las antiguas doctrinas filosóficas, ¿no? Heráclito decía que todo cambia, que nadie se bañaba 2 veces en el mismo río. Y a veces a los terapeutas se nos olvida eso, porque me ha tocado escuchar pacientes que me han comentado, no sé si sea del todo cierto, que en procesos que han llevado de psicoterapia, a veces el terapeuta les hace un comentario del tipo de no, tu esposo no va a cambiar o tu mamá no va a cambiar. ¿Qué vas a hacer tú? ¿No? Si realmente se hizo ese comentario y realmente el terapeuta cree que una persona no va a cambiar, pues se está desafiando a la filosofía occidental de entrada, ¿no? De que aun cuando tú quisieras congelar un proceso y que un organismo, un sistema no cambie, no lo podrías hacer, no lo podrías lograr. Creo que más bien lo que hay que hacer es explorar la historia de ese sistema para encontrar los cambios y que entonces se empiece a hablar del cambio en la sesión, de las posibilidades de cambio, porque creo que no es muy útil que al terminar una sesión, terapeuta y usuario del servicio se queden con la idea de que no va a haber cambios o que los cambios son mínimos, cuando eso no es así. Sí, el cambio es inevitable, mencionaba Steve DeShazer, ¿no? Exacto. Pero es muy interesante cómo lo plantea Linda Metcalf como un paso más de, de este método. Si ella nos dice, hay que invitar a los pacientes a que traduzcan todo eso que han conversado acerca de cómo les gustaría vivir en el futuro sin el problema, para que lleven esos cambios a sus vidas, a a su interacción familiar. Pero también nos dice hay que hablar de estos cambios o de estas cosas que van solucionando para que este, esa conversación sobre los cambios que han hecho genere de nuevo una motivación para seguir haciendo cambios o mejorías. Yo digo que es una especie de dialéctica entre conversar acerca de soluciones, sin generar expectativas positivas de cambio, y traducir esas expectativas positivas de cambio a cambios reales en la, en la vida de las familias. Así es. Bueno, lo que nos menciona aquí en la diapositiva es que este paso se trata de ampliar el alcance de la actual conducta del cliente, es decir, la presentación que él te hace acerca o el planteamiento del problema que te hace en un inicio, de manera que éste empiece a notar lo que puede cambiar en sí mismo para despertar una respuesta distinta en los demás. Es decir, que puedan conducirse, tener un comportamiento diferente una vez terminada la sesión. Algunos ejemplos son los siguientes. ¿Qué verían los demás en ti durante los próximos días que les enviará el mensaje de que estabas? Esto es, aquí vamos a poner la respuesta del cliente a sus mejores esperanzas.
En segundo, ¿cómo se darían cuenta los demás de que no estabas permitiendo que la influencia de los problemas te afectara durante ese día? ¿Y qué creencias tendrías o tendrás sobre ti ese día que te ayudarán a mantener esas acciones según lo planeado? Y bueno, aquí nos recomienda que investiguemos hasta más de 5 creencias. Sí, mire, si volvemos a la diapositiva anterior, la estrategia es buscar indicadores de cambio. Porque muchas familias, muchos consultantes no están conscientes de qué es lo que les indicará que empiezan a cambiar o que comienzan a encontrar una mejoría. Entonces, la estrategia es preguntar por indicadores de cambio. Y una estrategia que no la menciona Linda Metcalf aquí en el libro, pero que otros autores proponen para establecer un puente entre lo conversado en la sesión y las acciones o los comportamientos en la vida cotidiana, es la estrategia del mínimo cambio. Los invitas a pensar en cuál sería el cambio más pequeño que pueden hacer de ese cambio grande que describieron en la pregunta del milagro o en la intervención de proyección a futuro. Sí, de hecho, podríamos decir que uno de los cambios que debe buscar el terapeuta es que la familia o el paciente cambie en su capacidad para reconocer los cambios, por pequeños que estos sean. O sea, hay que empezar por cambiar eso, la capacidad para percibir cambios, y estas preguntas ayudan a generar esa flexibilidad. Sí, que es un cambio epistemológico muy importante. Sí. Es decir, porque las personas en lo general estamos acostumbradas a pensar en cambios grandes, en cambios radicales, ¿no? Y el cambio de la epistemología es no busques cambios radicales, más bien ve a buscar cambios pequeñitos, que esos son los mejores, ¿no? Así es. Muy bien, le damos al que sigue. Y bueno, por último, resumir e invitar al éxito. Esto es la devolución, también lo podríamos presentar como la devolución que hacemos al final de nuestra sesión. Dice, después de volver a leer los elementos de la lista del cliente, que le digas algo que le empodere para que pueda reconocer su propia competencia. Y bueno, una manera de resumir sería la siguiente. Tenemos un ejemplo, la siguiente diapositiva dice, ¿qué piensas sobre lo que me has contado durante nuestra sesión de hoy? Es decir, lo que hace Linda Metcalf es invitar al cliente a que pueda hacer una conclusión de lo que hasta ahora se ha conversado durante las sesiones o durante el tiempo que estuvieron ahí en entrevista, ¿no? Y bueno, es muy interesante, en el libro nos propone también que utilicemos una especie de formulario en donde podemos hacer un resumen narrativo con planes de acción. Entonces, el formulario o el registro podría ser
como el siguiente. Miren, aquí viene el nombre del cliente, la fecha, tiene un apartado para hacer un resumen del primer paso, de las mejores esperanzas. Pues ahí el terapeuta hará un resumen de lo conversado en ese apartado de la entrevista. En el segundo, dibujo de los efectos del problema o mapa de los efectos del problema, la presentación actual. Pones el número de escala en el que se encuentra el consultante o la familia y cuáles son las palabras clave de esos efectos del problema. Es decir, puedes numerar del 1 al 10 cómo la problemática ha afectado al consultante o a los miembros de la familia. Y luego viene también un apartado sobre la descripción del futuro preferido. Entonces ahí escribes 10 elementos de cómo construyeron el futuro preferido. Y tenemos también un apartado acerca de las excepciones. Si ya preguntamos por el futuro preferido, preguntamos por las excepciones. Y tenemos hasta 10 puntos o 10 elementos que nos hablen acerca de lo que conversamos con los clientes acerca de las excepciones. Y en el número 5 es un apartado para poner tus ideas acerca de cómo hacer la nueva presentación o cómo invitar a la acción a los clientes. Y en el último apartado están el resumen y la escala deseada para la siguiente sesión, es decir, el número de la escala en el que quieren estar para la siguiente vez que se vean en la consulta, ¿no? Y bueno, hasta aquí es este capítulo. La verdad es que a mí me parece que un capítulo fundamental para entender el método de la terapia narrativa centrada en soluciones, tal como la utiliza Linda Metcalf en su experiencia clínica, ¿no? Sí, bueno, pues fíjate que creo que nuestros seguidores se fueron a escuchar el grito de independencia. El grito, sí, no lo tomamos, sí, tomamos en cuenta, entonces, un gran saludo a sí, todos. Porque hoy en la noche es el grito de independencia en México, y creo que no ha habido mucha participación. Pues están haciendo de cenar porque, en México se usa mucho eso, cenar unos buenos antojitos mexicanos en esta noche de grito, ¿no? Sí. Bueno, ni digas porque ya me dio hambre. Bueno, Emanuel, pues terminamos aquí. Muy bien, terminamos y nos vemos para el siguiente capítulo, que si mal no recuerdo, vamos a hablar acerca de cómo aplicar este método en situaciones de trauma. Exacto. Muy bien. Pues gracias. Bueno, ya se conectó Wilson H.M. Rojas. Nos da las gracias. Bueno, cuídense mucho. Gracias. Nos vemos el siguiente miércoles.